Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand, quiero darles a todos la más cordial bienvenida al segundo webinar de este ciclo de protecciones. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y bueno, agradecerles a todos por su participación. Veo ahí algunos nombres conocidos de la jornada anterior, que fue cuando iniciamos con el primer tema de este webinar, de este ciclo de protecciones. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos nuevamente este segundo lunes eh, desde que iniciamos con este ciclo de webinars, de capacitaciones. Así que bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por su confianza, por acompañarnos y bueno, por estar acá un poco para repasar algunos conceptos del mundo de las protecciones eléctricas, que es algo bien interesante. Es un tema que personalmente a mí me gusta mucho y que bueno, el día de hoy vamos a estar reforzando todo lo que es las protecciones termomagnéticas en su formato modular, ¿ok? El primer lunes, es decir, el lunes de la semana pasada, estuvimos hablando con mi colega Miguel Catalán, estuvimos hablando un poco de las protecciones diferenciales, nos enfocamos netamente en ese tipo de protecciones. ¿Y por qué ese tipo de protecciones? Bueno, porque es la protección, una de las más importantes en una instalación eléctrica y son aquellas que nos ayudan a proteger la vida de las personas, ¿ok? Entonces, importantísimo, netamente importante, y el día de hoy ya vamos a continuar con la otra protección que también es indispensable en cualquier instalación eléctrica para protegernos de fallas habituales, como son las protecciones termomagnéticas, ¿ok? Y en eso nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Así que bienvenidos a los que recién se conectaron. Vamos entonces a dar inicio, pero como siempre, antes de iniciar, quiero hablarles un poquitito acerca del ciclo, acerca de los diplomas, hablarles un poco también acerca del tema de cuántos webinars nos quedan y cuáles son las herramientas que tiene esta plataforma para que ustedes puedan participar con nosotros. Entonces, partamos con el tema del ciclo, como lo pueden ver acá en pantalla y los que nos acompañaron la semana pasada tal vez ya lo conocen bien, pero bueno, esto es un ciclo de webinars que consta de 4 webinars, es decir, 4 capacitaciones online, en vivo, que vamos a realizar los días lunes a este mismo horario de 10 a 11:30 de la mañana, ¿ok? Pasado lunes 21 de agosto vimos la protección diferencial y cómo estas protegían la vida de las personas. Luego, el día de hoy conmigo, vamos a estar viendo un poco las protecciones modulares, como les decía. Vamos a ver en específico la protección termomagnética y cómo protege esta ante fallas habituales que son las sobrecargas y los cortocircuitos, ¿ya? Luego, esta misma protección termomagnética nosotros también podemos encontrarla en el recorrido de una instalación eléctrica en formato ya modular o caja moldeada. Y eso lo vamos a estar viendo el próximo lunes 4 de septiembre y ya faltando muy poquitito para las fechas, a las fiestas y las fechas patrias, el 11 de septiembre, finalizamos este ciclo de webinars con un tema súper interesante que lo incorporamos este año, el 2023, es la novedad de este ciclo, que es donde tenemos hora y media para conversar acerca de la coordinación de protecciones, cómo podemos coordinar de forma asociativa o coordinar de forma selectiva, dependiendo de las necesidades que tenga la instalación eléctrica. Y otros parámetros. Así que este es un nuevo tema. Anteriormente hablábamos un poco del limitador de sobretensión, pero debido a que ahora en el reglamento eléctrico no se nos exige un estudio de coordinación de protecciones, vimos mucho más relevante el poder hablar de este tema, el poder hablar del software que tiene Legrand también para ayudarlos un poco con este estudio. Así que desde ya los dejo invitadísimos a que sigan participando en las últimas 2 jornadas que nos quedan. Al ser un ciclo de webinars, también tiene asociado un par de diplomas, ¿ok? El primer diploma es el diploma generado automáticamente por esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y que se envía tan pronto se cierra la sesión. Les llega un correo de agradecimiento de la plataforma de Click Meeting en nuestro nombre y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder encontrar su diploma de participación por este tema en específico, ¿ok? Por el webinar en específico al que ustedes asistieron. Es decir, si ustedes asisten a los 4, disculpen, que tenemos acá en pantalla, bueno, van a obtener
4 diplomas, uno por cada uno de los temas que se habló. Ahora, todos aquellos participantes que no tengan la disponibilidad y se puedan conectar con nosotros a los 4 webinars, se contempla el ciclo en su totalidad, van a poder recibir un diploma adicional, un diploma final, donde van a poder encontrar la cantidad de horas totales en las que ustedes se dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que es un diploma final, un diploma con el nombre del ciclo en general y con todas las horas que tomó este ciclo para finalizarse. ¿Ya? Así que eso quería recordarles, este diploma es enviado, no es automáticamente, porque acá nosotros ya realizamos una revisión de ver quiénes asistieron a los 4 webinars, se manda a diseñar desde acá, desde nuestro departamento de capacitación, y es enviado una semana luego de terminado el webinar a los correos electrónicos de esas personas que nos pudieron acompañar durante todo el ciclo de esta especialidad, de este tema. ¿Ok? Así que eso por parte de los diplomas. Y quería también comentarles un poco acerca de la plataforma por si hay alguien que nos acompaña por primera vez desde el día de hoy. Bueno, esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting nos permite interactuar a través del chat que se encuentra en la esquina inferior derecha, donde Alfredo, Damián, Hugo nos están saludando, Don Semel también, Kerin, Juan, Marcelo y bueno, todos los que estén ahí conectados y que nos están saludando a través del chat, eso es la manera en que nosotros podemos interactuar, ¿ya? Entonces, el día de hoy, yo como voy a estar igual siendo la relatora de este webinar, voy a estar muy atenta para ver cualquier inconveniente que pueda ocurrir, si se va el audio, la imagen, pero también voy a estar muy atenta a las preguntas que puedan ir surgiendo durante la presentación. Y por esto, ahora mismo hemos activado el modo preguntas y respuestas, donde ustedes si quieren que su pregunta se resalte y se diferencie de los saludos, de los comentarios que vamos a tener en el chat, bueno, tan solo deben escribir su pregunta, hacer clic en el globito con el símbolo de interrogación y luego darle enter y enviar. Y de esa forma, así como Kerim nos acaba de hacer una consulta, su pregunta se va a ver de un color distinto, ¿ok? Y así va a ser mucho más fácil también para mí el no dejarla pasar y que no se nos pierda durante la presentación. Así que a los que puedan y a los que quieran los invito a utilizar este modo preguntas y respuestas, ¿ok? Y ya voy con la consulta de Kerim. Y también comentarles que si ustedes desean descargar la presentación en PDF que vamos a estar mostrando ahora mismo, se las dejamos ya en el link en pantalla y también les voy a dejar de una vez el link en el chat. Entonces acá vamos a poner presentación aquí. ¿Ya? Entonces ahí les dejé también el link en el chat para aquellos que la necesiten. En caso de que no lo puedan descargar ni por el link en pantalla ni por el link en el chat, que a veces puede suceder, entonces ahí nos pueden escribir un correo a legrandchile@legrand.cl y por ahí en el transcurso del día se las vamos a estar compartiendo. Y las grabaciones, recuerden, las grabaciones de todos estos webinars quedan alojados en nuestro canal de YouTube, tanto Legrand Chile como Betichino Chile, dependiendo un poco de si los productos son más Legrand o más Betichino, se van asociando a cada uno de esos dos canales. Así que pueden ver la grabación en caso de necesitarlo más adelante. ¿Ok? Así que voy acá a saludar a Danilo, que nos saluda desde Valle del Elqui. Danilo, bienvenido. Y a Vanderlin también desde Copiapó, bienvenidos. Kerim me consulta, ¿se tiene pensado realizar un ciclo con XL Pro tableros? Kerim, sabes que ahora mismo de forma online no contamos con este tipo de capacitación. Si bien mostramos un poco los softwares en alguno de los webinars, pero muy por encima, pero lo que sí tenemos por el momento son capacitaciones de software presenciales acá en nuestras oficinas en Santiago. Ya estamos igual tratando de preparar algo para los que no se encuentran en Santiago y hacer algún tipo de capacitación online, pero igual sabemos que es un poco engorroso porque el cliente para poder seguir la capacitación tendría que tener a lo menos 2 pantallas para poder ir viendo lo que hace el relator y también ir tratando de hacerlo en su notebook. Entonces también estamos trabajando en hacer algún tipo de video tutorial que pueda quedar en YouTube, ¿ok? Para que ustedes puedan verlo las veces que quieran, pausarlos, irlo siguiendo, pero por el momento, Kerim, como te decía, no contamos en ninguno de estos ciclos todavía con
una capacitación de software de forma online. Por los momentos solamente de forma presencial en nuestras oficinas acá en Santiago. Pero, como les decía, estamos trabajando en eso, ya sea a través de videotutoriales o ya sea que podamos implementar algún tipo de ciclo para que puedan conocer toda la suite XL, porque tenemos XL Pro Tableros, tenemos XL Pro Cálculo para hacer algunos cálculos, como le dice su nombre, de energías, de corrientes de cortocircuito, que lo vamos a ver ahora más adelante. Y también el XL Pro Tool, que es la del de coordinación de protección. ¿Ya? Así que espero haya quedado claro. Saludos aquí a Yevangel desde Minera Escondida, Antofagasta. Yevangel, qué gusto que te hayas podido conectar. Así que bueno, vamos a dar inicio porque este es un tema, como les decía, que a mí me apasiona mucho y a veces me pongo a hablar un poquito de más y se me pasa el tiempo. Así que bueno, quiero ya comenzar. Como les decía, vamos a reforzar ciertos conceptos acerca de las protecciones termomagnéticas en su formato modular. Luego el próximo lunes, mi colega José Zambrano, justo de la zona norte, del equipo de la zona norte, nos va a hablar de este mismo tipo de protección, pero ya en formatos mucho más grandes, mucho más robustas, como la caja moldeada y corte en aire. Entonces, sabemos que las instalaciones eléctricas tienen que ser protegidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al nosotros trabajar con la electricidad existen riesgos eléctricos asociados. Y para poder nosotros evitar cualquier tipo de incendio, cualquier tipo de daños a los componentes y a las personas, en todas las instalaciones eléctricas nosotros debemos contar con dispositivos de protección. Así que por eso vamos a hablar el día de hoy del siguiente tema o de los siguientes contenidos acerca de este tipo de protecciones termomagnéticas. ¿Ok? Si tienen dudas, consultas, recuerden en el chat, ahí voy a estar muy atenta, así que vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a ver en esta hora y media que tenemos? Vamos a hablar un poco acerca de las fallas eléctricas habituales, ¿ok? Mi colega la semana pasada habló del diferencial, ¿verdad? Y nos habló de la falla a tierra que puede llegar incluso a acabar con la vida de las personas. Entonces, vamos a ver qué otras fallas eléctricas habituales se pueden presentar en una instalación eléctrica. Luego vamos a ver, en este caso, el interruptor termomagnético en su formato modular. Vamos a pasar a hablar un poco de las normas de producto, porque normalmente en instalaciones eléctricas hay normas de producto, normas de fabricación, que nosotros debemos conocer un poco para poder seleccionar la protección o el producto adecuado para mi instalación, el de mejor calidad, el que me brinde mayor seguridad. Y también tenemos normas de instalación, que en este caso en Chile sería el nuevo reglamento eléctrico con sus 19 pliegos técnicos. Entre medio lo dejo aquí bien resaltado porque es imposible hablar de protecciones termomagnéticas sin hablar de sus curvas de operación. Entonces también muy importante el saber cuáles curvas existen para el formato modular y cuándo usar cada una de ellas. Y por último, vamos a hablar muy brevemente acerca de la oferta Legrand, cuáles son las ofertas que tiene para ofrecer en formato modular y cuáles son las diferencias entre ellas y cuándo escoger una o la otra. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, si partimos con las fallas eléctricas habituales, que era el primer tema con el que quería comenzar, sabemos que si hay fallas a tierra por contactos directos o indirectos, ¿ok? Está la protección diferencial, que su única función es proteger la vida de las personas, ¿ok? Luego, otra protección indispensable en toda instalación eléctrica son los interruptores termomagnéticos. ¿Y por qué ellos? Porque ellos son las protecciones contra fallas muy, muy habituales que son la sobrecarga y el cortocircuito, ¿correcto? Y en una instalación eléctrica incluso podemos llegar a encontrar otro tipo de falla que no es muy conocida, pero que puede estar y que existe en toda instalación eléctrica y que son las sobretensiones transitorias. Entonces, para las sobretensiones transitorias también existe una protección, el día de hoy no vamos a hablar de eso, pero solo para que lo tengan presente, que es el limitador de sobretensión. Entonces me dicen, ¿y para qué es el limitador de sobretensión? Ya sabemos que el diferencial protege la vida de las personas, los interruptores termomagnéticos protegen a la instalación, al cableado de la instalación para evitar cualquier tipo de incendio y de daños por sobrecargas o cortocircuitos. Y el limitador de sobretensión lo que nos hace es proteger a los artefactos de mi instalación eléctrica. Es decir, si yo tengo un Smart TV, si yo tengo un refrigerador, etcétera, todos estos dispositivos, sobre todo los electrónicos, son mucho más sensibles a las sobretensiones y para nosotros evitar que estos artefactos se lleguen a quemar,
dañar, y ya sabemos que cada día estos artefactos eléctricos son un poco más costosos en nuestras instalaciones, nosotros podríamos incorporar un limitador de sobretensión en nuestro tablero eléctrico para evitar así que una sobretensión transitoria, que puede ser por la caída de un rayo o por maniobras de la empresa distribuidora de energía, pueda llegar a quemar o a dañar nuestros artefactos de mayor valor y aquellos que son mucho más sensibles a este tipo de fallas eléctricas habituales. ¿Por qué no le damos tanta importancia, por así decirlo, o por qué no hablamos más en detalle del limitador de sobretensión? Porque por los momentos ahora acá en Chile no es una protección del tipo obligatoria en los tableros, por ejemplo, residenciales, ¿ya? Entonces, al no ser obligatoria, es algo opcional. Nosotros como Legrand siempre tratamos de conversar acerca de este tema y de sugerirlo para evitar cualquier tipo de cargos a nuestro bolsillo en caso de que llegue a ocurrir una falla y tengamos que comprar otro Smart TV o cualquier otro artefacto de valor en el hogar, pero siempre a modo de sugerencia, ya que no es obligatorio, a diferencia del termomagnético y el diferencial, que sí o sí tienen que estar en las instalaciones eléctricas. ¿Ok? Así que eso. Hablaremos del termomagnético, de los interruptores termomagnéticos en su formato modular. Entonces sabemos que hay fallas eléctricas habituales y que nosotros debemos proteger porque esas fallas también sugieren o responden a riesgos eléctricos, ¿ok? Si hablamos del interruptor termomagnético, ¿cuál es la protección adecuada para protegernos ante sobre cortocircuitos o sobrecargas, disculpen? Y esas fallas lo que nos hacen es un riesgo a nuestros bienes y nuestra instalación. Como les decía, estas fallas pueden llegar a originar incendios, por lo tanto pueden llegar a dañar el cableado de mi instalación eléctrica y también la infraestructura o la instalación como tal, ¿ya? Si hablamos de la protección diferencial por contactos directos o indirectos, ya el riesgo ahí va netamente a la vida de las personas, ¿ok? Y si hablamos del limitador de sobretensión, como les comentaba anteriormente, ya el daño va directamente a nuestro equipamiento o a nuestros artefactos en nuestra instalación. Entonces, las protecciones que son dispositivos, como lo dice el reglamento en el pliego técnico número 2, destinados a qué? A desenergizar un sistema, a desenergizar un circuito, un artefacto o cualquier fuente de alimentación cuando las condiciones normales de operación se ven alteradas, ¿ok? Cuando hay algún tipo de falla. Entonces, repasemos aquellas fallas habituales de las cuales nos protege el interruptor termomagnético, la sobrecarga, por ejemplo. La sobrecarga ocurre cuando la intensidad, la magnitud de la corriente, ¿verdad? De la tensión o de la corriente supera el valor que nosotros preestablecimos como el valor normal. Y ese valor normalmente en el ámbito eléctrico se llama valor nominal. Entonces, cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera este valor nominal, ahí estamos en presencia de una sobrecarga. ¿Ok? Comúnmente las sobrecargas se originan por excesos de consumos en la instalación eléctrica. Cuando ocurre una sobrecarga, lo que hace es producir calentamientos excesivos y este calentamiento excesivo en el conductor puede que dañar la aislación del conductor, puede incluso llegar a provocar incendios. Las sobrecargas, como pueden ver en esa foto, es una falla en instalaciones eléctricas domiciliarias, residenciales. Es una falla generada principalmente por los usuarios, ¿ok? Ya que la mayoría de los usuarios son usuarios no calificados, ¿verdad? No tienen por qué igual tener en detalle y en tanta profundidad conocimientos acerca del área eléctrica. Entonces, el ejemplo bastante común de estas instalaciones es el del alargador, como vemos acá en la foto. Normalmente, supongamos, tenemos un enchufe de 16 amperios, ¿verdad? De su capacidad, pero a ese enchufe el usuario le coloca un alargador y a ese alargador, por ejemplo, en la cocina va conectando hervidor, va conectando una juguera y así va conectando cargas, cargas, cargas y más cargas. Y al realizar esto, lo que estamos haciendo es sobrecargando el conductor de ese circuito y aquí es donde se llega a producir el calentamiento, ¿ok? Como les decía, la mayoría de los usuarios de estas instalaciones eléctricas son usuarios no calificados, los cuales no tienen por qué tener un conocimiento en detalle del área eléctrica. Tiene que existir un dispositivo de protección que pueda censar, que pueda ver
que hay una sobrecarga, que hay una alza de corriente por sobrecarga y que pueda desconectar ese circuito, desenergizarlo antes de que esa sobrecarga que produce calentamientos excesivos pueda llegar a dañar los conductores de la instalación, ¿vale? Entonces, eso como repaso de la sobrecarga. Ahora, si hablamos del cortocircuito, ya el origen del cortocircuito es una falla más accidental, ¿ok? Su origen es accidental y que ocurre que cuando los conductores, como ven en esta foto, se ve su aislación perjudicada, está dañada, pueden llegar a entrar en contacto directo, fase con neutro, fase con fase, y aquí sí que se eleva la corriente, pero a miles de amperios, ¿ok? En milisegundos. Es una falla que ocurre muy, muy rápido, donde la corriente se eleva a miles de amperios, pueden llegar a ser 5.000, 6.000, 10.000 amperios, y esto obviamente con calentamientos excesivos en el conductor, y estos calentamientos excesivos también pueden llegar a originar incendios, flamas, chispas, que obviamente van a llegar a dañar la instalación eléctrica y los conductores, ¿ok? Entonces, cortocircuito se origina por la unión accidental de dos líneas eléctricas donde no existe la aislación, donde la aislación se vio deteriorada y entre las que existe alguna diferencia de potencial eléctrico, ¿ok? Eh, ¿Cómo se origina esta falla? Bueno, como pueden ver en la foto, puede ser por materiales de mala calidad, puede ser por falta de mantenimiento, que puedan llegar a qué? A que el aislamiento de los conductores se deteriore físicamente, ¿ok? Y se produzcan estos contactos directos entre ellos, haciendo que la corriente se eleve a miles de amperios. Entonces, debido a esto, también debemos contar con un dispositivo de protección que pueda limitar y evitar que estas altas corrientes que ocurren en tiempos muy, muy pequeños, ¿ok? Puedan llegar a producir efectos térmicos perjudiciales, ¿ok? Y que puedan llegar disculpen, a poner en peligro la seguridad de la vivienda y obviamente las personas que viven en ella. Entonces, como les decía al inicio, ¿cuál es el dispositivo de protección que protege ante sobrecargas y cortocircuito? Bueno, hoy en día el más utilizado es el interruptor termomagnético. Me imagino muchos de ustedes igual recuerdan que hace muchos años el más utilizado era el fusible. Los fusibles eran utilizados para proteger ante sobrecargas y cortocircuitos, pero ahora el interruptor termomagnético ha tomado protagonismo en las instalaciones eléctricas y sobre todo porque tienen una cantidad mayor de maniobras, tanto mecánicas como eléctricas, que como por ejemplo, cuando ocurre una falla, yo voy, soluciono el problema, consigo el cortocircuito, lo resuelvo y luego simplemente lo vuelvo a colocar operativo. A diferencia de los fusibles, que sabemos que cada vez que ocurre una falla, nosotros teníamos que ir al tablero y reemplazar el fusible por uno nuevo. Entonces, el interruptor termomagnético hoy en día muy, muy utilizado. El día de hoy vamos a hablar en su formato modular. Y bueno, los termomagnéticos o los automáticos, los disyuntores, los magnetotérmicos en el mercado se conocen con muchos nombres. Son dispositivos que, como su nombre lo dice, cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas, sobrecorrientes que ocurren en milisegundos y que se elevan muchísimo. ¿Y esto por qué ocurre? Por los cortocircuitos. Y también tienen una protección térmica basada en un pequeño bimetal, una lámina muy delgada de dos metales que nos va a desconectar ante sobrecorrientes que ocurren de forma un poco más lenta. Y acá hablamos del tema de las sobrecargas, ¿ok? Estos disyuntores, estos termomagnéticos, se utilizan para proteger cada uno de los circuitos de la instalación eléctrica, siendo su principal función que resguardar a los conductores eléctricos ante sobrecorrientes que puedan producir ¿qué? Elevaciones de temperaturas peligrosas, ¿ok? ¿Cómo funciona el termomagnético o el automático, como le dicen por ahí también? Bueno, de forma automática, él lo que hace es censar, vigilar, por ejemplo, hablando coloquialmente, qué valor de corriente está circulando por ese conductor. Y cuando esta corriente supera el valor nominal de la protección, de su protección, ¿verdad? Este va a operar impidiendo que, uno, que yo como usuario final tal vez
pida o exija más corriente que los conductores puedan soportar y para los que fueron diseñados, aquí para evitar algún tipo de falla por sobrecarga. Y en el caso de los cortocircuitos, que la elevación de esa corriente, que como les decía, llega a miles de amperios en milisegundos, él actúa impidiendo que este recalentamiento de esta gran cantidad de corriente pueda llegar a perjudicar los conductores y a incluso que ocurra algún tipo de incendio. Entonces, es muy importante el saber escoger la corriente nominal de esa protección para que nosotros podamos entregar la corriente necesaria para ese circuito, para energizar las cargas de ese circuito, pero cuando se sobrepase esta corriente nominal, él pueda censar y operar dependiendo de si es por sobrecarga o por cortocircuito. ¿Ok? Así que avanzamos por acá. Eso como primera parte de las fallas eléctricas habituales y los riesgos eléctricos habituales. Ahora vamos a hablar acerca del termomagnético un poquito más en detalle. Como yo les decía, el día de hoy estamos acá, en la parte de abajo, en la base de esta pequeña pirámide, por así decirlo, donde nosotros vamos a hablar de las protecciones termomagnéticas en su formato modular o miniatura, también conocida, ¿ya? ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de protecciones? Normalmente en tableros de distribución. Ya, el próximo lunes con mi colega José Zambrano van a estar viendo el mismo tipo de protección, pero ya en su formato caja moldeada, que es esta segunda sección acá, y corte en aire, que ya son las protecciones que se encuentran ya en la subestación eléctrica muy cercanos al inicio de la instalación eléctrica. Ambas protecciones, ¿dónde las podemos encontrar? En el caso de las cajas moldeadas, en tableros generales auxiliares, ¿ok? Y si hablamos de ya corte en aire, normalmente los conseguimos en los tableros generales, al inicio de la instalación eléctrica. Ahora acá también aprovecho para comentarles que tenemos una guía muy buena, muy completa, es un poco extensa también, pero tiene más de 100 páginas, pero es contenido realmente de valor con respecto al tema de las protecciones. Si bien acá tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de información en estos ciclos y tratar de ser lo más específicos, siempre se puede ahondar en mayor información y tenemos esta guía técnica de la potencia de Legrand. Acá está el link. Si descargan la presentación, ahí lo van a poder tomar, copiar, y es una guía que tiene más de 100 páginas y donde pueden ustedes revisar todo el tema de las protecciones, incluso la coordinación de protecciones y profundizar en caso de que requieran hacerlo. Así que ahí les dejo esa recomendación. ¿Ya? Entonces, les hablaba yo que vamos a hablar de un poco de las normas de producto, ¿verdad? Y en las normas de producto no son más que las normas de fabricación, son las normas que los fabricantes de este tipo de productos deben seguir para cumplir con las normativas, con las exigencias, con estándares de calidad, pero también de seguridad. Y si hablamos de la fabricación de protecciones termomagnéticas, tenemos dos normas de producto importantes. Tenemos la norma de productos domiciliaria, que bueno, se llama domiciliaria, pero no necesariamente es solo para las protecciones domiciliarias, pero saben que estas normas son normalmente escritas en idiomas extranjeros, en inglés, en otro tipo de idiomas, y al hacer la traducción a veces las palabras quedan un poco literales, pero ya vamos a revisarlo. Pero tenemos la domiciliaria, que es la 898-1 de la IEC, y tenemos la norma industrial, que es la 60947-2, ¿ok? Y si revisamos un poco en detalle, partamos con la 898-1, que es la llamada domiciliaria, y este tipo de norma de fabricación es para tipos de usuarios no calificados, ¿ok? Se llama domiciliaria, pero como les decía, no es necesariamente para los domicilios, sino son para la fabricación de cualquier tipo de protecciones termomagnéticas que vayan a quedar al alcance de personal no calificado. Sabemos que todos los que vivimos en nuestros hogares, en nuestros departamentos, tengamos o no conocimientos acerca del área eléctrica, obviamente tenemos acceso a nuestro tablero, a nuestro TDA, tablero de alumbrado en nuestras casa. Nosotros podemos llegar a abrirlo, ver las protecciones, maniobrarlas. Por lo tanto, todas esas protecciones que van a quedar al alcance de personal o usuarios no calificados deben fabricarse de acuerdo a esta norma de producto, que es la 898-1. Como les digo, no tienen que ser necesariamente un departamento, una casa o una instalación eléctrica domiciliaria, porque también puede ser algún tipo de oficina, pequeña oficina, algún tipo de
tienda, etcétera, ¿ok? Cualquier tablero de alumbrado, cualquier tablero donde personal no calificado puede acceder y maniobrar estas protecciones. Sobre todo, supongamos un ejemplo que pasa mucho, a mi familia le ha pasado, a mis padres sobre todo, que ocurre algún tipo de sobrecarga, cortocircuito, lo que sea, y vienen ellos, se baja el automático, opera y ellos van y lo vuelven a encender. Y si la falla persiste y todavía no la has reparado, solucionado, él se va a volver a apagar, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, y ellos van y la van a volver a reponer. Y así sucesivamente hasta que el personal se dé cuenta, la persona se dé cuenta que hay un problema que ya no se puede solucionar simplemente yendo y volviéndolo a reponer. ¿Ok? Entonces, este tipo de protecciones debe ser fabricada bajo esta norma, que es una norma que obviamente entrega limitantes en su tensión nominal, limitantes en sus corrientes, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, aplicación para disyuntores o termomagnéticos bien pequeños, de usos domésticos o similares, y normalmente solo pueden ser fabricados en corriente alterna. ¿Ok? Primera limitación acá. Segundo, frecuencias de 50 o 60 Hz, tensión nominal, acá también nos limita, la tensión nominal, disculpen, no puede ser superior a 400 voltios entre fases. Y la corriente nominal no se pueden fabricar de este tipo de protecciones termomagnéticas al alcance de personal no calificado con valores de corriente nominal superiores a los 125, máximo 125 amperios, ¿ok? Disculpen. Y por último, poder de cortocircuito nominal, que ya les voy a hablar acerca de eso, pero es la capacidad que tiene esta protección de abrir ante un cortocircuito, ¿correcto? Corrientes de cortocircuito sin dañarse, ¿vale? Entonces acá también no nos permiten fabricar este tipo de protecciones para corrientes de cortocircuito superiores a 25 kiloamperios. Entonces, hasta 25. Entonces, acá podemos ver un poco cuáles son las limitantes, cuáles son las exigencias para este tipo de protecciones. Y si nos vamos ahora a la llamada industrial, que es la siguiente, es la IS 6947-2, ya acá cambia un poco el tema, lo vamos a ver muy por encima porque el próximo lunes lo van a ver en detalle, pero ya pueden ver que el tipo de usuario es calificado, ¿ok? Ya es un personal que trabaja en el área eléctrica, ya es o son protecciones que no están al alcance de cualquier persona, que tal vez están dentro de alguna sala eléctrica, dentro de algún tablero con algún tipo de restricción, donde no cualquier persona puede llegar y meter las manos y maniobrar este tipo de protecciones, ¿ok? Entonces, aplicación son automáticos, termomagnéticos, correctos, pero que no estén al alcance de usuarios no calificados. Y acá ya vemos la primera diferencia, además del tipo de usuario, es que la tensión nominal, allá me decía que no superior a 400 voltios entre fases, y acá esa limitación aumenta hasta 1000, no superior a 1000 voltios entre fases. También no sé si recuerdan, pero en la fabricación de los anteriores no me permitía fabricar en corriente continua. Acá sí nos permite el poder tener estas protecciones en corriente continua con no superior a 1500 voltios, ¿ok? Categorías A y B. Bueno, estas categorías son un poco un tema para hablarlo en el webinar de coordinación de protecciones y me imagino mi colega también lo va a hablar el próximo lunes, pero tiene que ver un poco con la selectividad, la asociación y el tema de si pueden o no ser selectivos o asociativos, ¿ya? Y por último, acá tenemos el diseño. Anteriormente son normalmente protecciones termomagnéticas pequeñas, modulares, pero ya que el diseño pueden ser modulares igual, pueden ser caja moldeada o caja abierta o corte en aire, ¿vale? Que es lo más común, es que podemos encontrarlos en estos dos formatos. Y su instalación, bueno, ya su instalación no es a un real DIN como los modulares pequeños, sino que ya pueden ser fijos, pueden ser enchufables o incluso pueden ser extraíbles. Pero no quiero andar mucho acá, tan solo quería que revisaran un poco cuáles eran las diferencias entre ambos tipos de normas de producto, normas de fabricación, y nosotros, bueno, nos enfocamos en la 898-1 para este webinar y para esta hora y media que tenemos. Si tienen dudas o consultas, aquí estoy muy atenta para revisarlas en el chat, ¿ok? Espero esté todo claro hasta el momento. Ahí me van comentando. Si seguimos hablando de las normas de producto, hay ciertas definiciones importantes que me gustaría que conozcan porque estas definiciones nos van a ayudar a seleccionar
la protección termomagnética modular adecuada para nuestra instalación. Y bueno, la primera que tenemos acá es la tensión de utilización asignada, que no es más que la tensión máxima en la que se puede instalar o utilizar el interruptor. En el caso, por ejemplo, de un tablero domiciliario, 220 voltios, ¿ok? Su tensión de utilización o su tensión de nominal, por así decirlo. Número 2, tenemos la tensión de aislamiento, ¿ok? Esta tensión de aislamiento igual es muy importante porque en la tensión de aislamiento, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos automáticos de un polo, uno al lado del otro, o un automático bipolar o tetrapolar, tripolar, etcétera, tenemos la llegada de las fases una al lado de la otra. La distancia que hay entre ambas llegadas con ambos cables de fase son muy pequeñas, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué puede llegar a producirse? Puede llegar a producirse un arco entre ellas si no está la debida aislación entre ellos. Entonces, debido a esto, la IS domiciliaria nos indica también que se permite como máximo 400 voltios entre fases, pero la protección en sí debe tener esta tensión de aislación donde nosotros garantizamos que no va a haber un arco entre ellos. Ahora, garantizamos que no va a haber un arco entre ellos entre dispositivo y dispositivo, pero si los conductores están mal pelados o aislados, ¿verdad? En la chaqueta, cuando nosotros lo vamos a introducir, se puede llegar a producir un arco entre ellos, pero no por el tema de la protección y la cercanía, sino por la mala instalación del conductor en la protección, ¿ya? Entonces, es algo también netamente por seguridad para evitar arcos eléctricos entre las llegadas de las fases. Número 3, tenemos la tensión de choque o USUP-IMP, que no es más que la protección que tiene esa protección cuando ocurre una caída de un rayo, lo que yo les hablaba sobre las sobretensiones transitorias. Tanto los artefactos eléctricos como los productos eléctricos vienen con una protección donde se indica, oye, mi protección puede aguantar hasta 1500 voltios, hasta 2000, etcétera, en el caso de que ocurra una sobretensión transitoria, ¿ok? Entonces, es el valor en kilovoltios que se caracteriza por la aptitud que tiene el aparato, como les decía, la protección de resistir sobretensiones transitorias debido a que a caídas de rayos o maniobras también de las empresas distribuidoras de energía. ¿Ok? Entonces es importante eso también. Si yo les decía que el cortocircuito es una falla muy rápida, las sobretensiones transitorias son aún más rápidas. ¿Por qué? Porque los cortocircuitos ocurren, esta falla ocurre en el orden de los milisegundos y cuando hablamos de sobretensiones transitorias, estas ocurren en el orden de los microsegundos. O sea, son una gran cantidad de voltios, miles de voltios, pero en tiempos muy, muy pequeñitos que igual pueden llegar a dañar los aparatos, pero tanto los artefactos, como les decía, y las protecciones, el fabricante debe indicar cuál es la protección y debe tener una mínima protección ante una falla de este tipo. Número 4, una de las definiciones más conocidas, que es la corriente nominal o la corriente asignada, y como lo dice aquí, es el valor máximo de corriente que este interruptor puede soportar de forma permanente. Es decir, si yo escojo una protección termomagnética de 10 amperios, él va a poder soportar de forma permanente 10 amperios sin ningún tipo de problema. Ahora, si ocurre una falla y ya esta corriente ya no es 10, sino que es 15, 14, etcétera, o es miles de amperios, ya él ahí va a operar, va a desenergizar, ya sea por cualquiera de sus dos tipos de detección, ya sea el magnético o el térmico, magnético para cortocircuitos, térmico para sobrecorrientes de ocurrencia más lentas como lo son las sobrecargas, ¿ok? Y acá nos dice un punto importante, ¿ok? Nos dice que para garantizar este valor de corriente, es decir, si yo compré un automático de 10 amperios y yo quiero que funcione de esa forma, la temperatura a la que se utiliza el aparato debe estar normalizada. Es decir, este valor de corriente es en base, según la norma 898-1, que es la norma domiciliaria, a 30 grados centígrados. Si hay algún tipo de variación con las temperaturas, es posible que ese dispositivo vaya a operar o no a los 10, sino a los 9 amperios o tal vez a los 11. Así que veamos la continuación.
Tenemos que tener cuidado con el tema de las temperaturas, sobre todo acá en Chile, donde sabemos que las temperaturas pueden llegar a ser extremas en algunos lugares. Por lo tanto, si aquí tenemos el mismo ejemplo de 10 amperios, yo escojo una protección de X cubo de Legrand de 10 amperios, si yo estoy en un lugar donde la temperatura es 30 grados, o al interior del tablero también hay que tener eso presente, él me va a mantener la corriente nominal a 10 amperios, no va a operar siempre y cuando pasen esos 10 amperios. Pero, ¿qué ocurre si yo instalo ese termomagnético de 10 amperios en un lugar donde la temperatura es cero? Ya él no me va a operar o no me va a desenergizar, o sea, hasta los 10 amperios, sino que recién a los 11,1 amperios él va a operar, por ejemplo, por sobrecarga, ¿ok? Y estos 10 amperios pueden cambiar incluso si sigo ya a temperaturas más extremas, como por ejemplo los menos 25 grados, menos 10, ya no es 11,1, es 11,5 o 12,2. Y si vamos al tema de corrientes ya, lugares más calurosos, donde podemos tener, no sé, 50 grados centígrados, ya su corriente nominal no va a ser 10, sino que va a ser 9,3. Entonces, como ven, entre los 20 y los 40, la variación es bastante pequeña, pero puede ser considerable para algunas instalaciones eléctricas. Por lo tanto, lo importante es saber la temperatura a la que yo lo voy a instalar y si hay un cambio radical, tener en cuenta que esa protección, por ejemplo, me va a dejar pasar a los conductores 11,5 en vez de 10 si estoy a menos 10 grados centígrados. Y eso es importante porque recuerden que el conductor, el cable, si no soporta los 11,5, ese termomagnético va a dejar pasar de forma permanente esos 11,5 al conductor. Entonces, importante que tengan esto en cuenta. Nosotros como fabricantes les dejamos siempre esta tabla para que ustedes puedan normalizar su corriente nominal y puedan revisarlo acá sin problemas. Ahora, también hay ciertos productos en el mercado donde no solo la temperatura debe ser normalizada, sino que si está ubicada en alturas, condiciones de altura ya también un poco más exigentes, incluso acá puede llegar a necesitar la normalización de la corriente nominal. En el caso de nuestras protecciones de dx cubo, no es necesario desclasificar la corriente nominal por altura, ¿ok? La condición normal, aquí dice altitud de instalación, que no sea superior a 2.000 metros, ¿ok? Sobre el nivel del mar. Entonces, importante también que tengan eso bastante presente, pero como les decía, en nuestro caso de la gama de X modular, no es necesario que ustedes desclasifiquen la corriente nominal. ¿Ya? Y en la última definición que quería hablarles, y una de las más importantes, es el poder de corte o la capacidad de ruptura. No sé si se recuerdan, pero en la norma domiciliaria nos decía que nosotros no podemos fabricar este tipo de protecciones con un poder de ruptura o capacidad de más de 25 kiloamperios. O sea, hasta 25 está permitido en el caso de que esta protección vaya a ser fabricada bajo la norma domiciliaria. ¿Y qué es el poder de corte o la capacidad de ruptura? Bueno, es la máxima corriente de cortocircuito que la protección puede soportar y puede despejar, desenergizar el circuito y luego seguir funcionando sin problemas, ¿ok? Es decir, la corriente de ruptura en kiloamperios que yo escoja al momento de comprar mi protección eléctrica debe ser mayor o a lo menos igual a la corriente de cortocircuito máximo que yo podría tener en esa instalación. Por eso es importante que nosotros podamos calcular la corriente de cortocircuito máxima que yo voy a tener en esa instalación dependiendo de las cargas que voy a tener. Y en base a esta corriente de cortocircuito, yo escoger una protección que me pueda soportar esa posible corriente de cortocircuito sin problemas y sin dañarse. Porque, ¿qué ocurre? Supongamos que yo tengo acá una corriente de cortocircuito que yo calculé de 12 kiloamperios, supongamos, ¿verdad? Y yo, a lo español, me compro un termomagnético con una corriente de ruptura de 10 kiloamperios. Supongamos que ocurre esta corriente de cortocircuito, ocurre una falla por cortocircuito al inicio de la instalación eléctrica y pasan los 12 kiloamperios. Alguien me comenta en el chat, ¿qué va a pasar con esa protección termomagnética? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir con la protección? ¿Están ahí? ¿Se escucha bien? ¿Me están viendo y escuchando?
Están muy, muy calladitos en el chat. Raúl me dice sí. Ya, entonces, si yo tengo una corriente de cortocircuito de 12 kiloamperios, pero mi termomagnético solo soporta 10, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir? A ver, alguien que me comente. Exactamente, Marcelo, muy, muy, muy buena tu respuesta. Es posible, lo más seguro, como dice Marcelo, es que vaya a operar. Lo más seguro es que él me desenergice el circuito, pero ¿qué va a ocurrir cuando yo recupere y vaya al lugar del cortocircuito, solucione la falla y quiera volverlo a poner operativo para que siga funcionando? Lo más seguro es que él se haya dañado, se haya visto afectado. ¿Por qué? Porque recibió una corriente de cortocircuito mucho mayor para lo que él fue diseñado, para lo que él podía soportar. Y al esto ocurrir, lo más seguro es que yo voy a tener que ir y comprar y reemplazar esta protección eléctrica, que no es la idea, porque como les decía, no es un fusible, es una protección que puede llegar a tener múltiples maniobras mecánicas y eléctricas, puedes llegar a tener múltiples cortocircuitos, hablamos de miles, dependiendo de la gama, algunos que son 5.000, 10.000, 15.000. Entonces, yo debo escoger una corriente de poder de corte, ¿verdad? Una capacidad de ruptura adecuada para la corriente de cortocircuito que yo puedo llegar a tener en ese lugar. ¿Ya? Y es importante que podamos nosotros hacer el cálculo. Ahora, sabemos acá entre nosotros que en las instalaciones eléctricas domiciliarias lo más común son los 6.000 amperios, ¿verdad? Y ya normalmente con eso estamos cubiertos. En normal que, digamos, instalación domiciliaria, poder de corte 6.000 o 6 kiloamperios. Si es un poco más oficina, un poco más terciario, bueno, puede ser 10. Normalmente las personas no hacen este cálculo, sino que van a la rápida, lo más utilizado en el mercado. Nuestra recomendación siempre es que puedan hacer el cálculo. Nosotros tenemos el software XGL Pro Calcul para que ustedes puedan hacer esto en segundos, en cuestión de minutos, pueden llegar a tener la corriente de cortocircuito máxima y la mínima del lugar de esa instalación eléctrica y así puedan escoger las protecciones de acuerdo a esto. ¿Dónde yo puedo encontrar ese poder de corte? Bueno, en la parte frontal del termomagnético, acá pueden ver, esta por ejemplo es de 10.000, ¿ok? 10.000 amperios, es decir, soporta 10.000. Si yo tengo una falla de 6 kiloamperios, yo podría irme con una de 6 porque dice que igual o a lo menos lo mismo, pero siempre si podemos ponerlo un poco por encima, está perfecto. Ahora, sabemos que también a mayor poder de corte, mayor es el costo de la protección, así que también hay que tener eso en cuenta. Listo. Así que gracias a los que me ayudaron a responder ahí en el chat, a Marcelo, a Ruth y a Kerim. Seguimos entonces, vamos a hablar un poquitito acerca de la información que yo puedo obtener desde la protección eléctrica en su parte frontal. Ya yo les hablé que el poder de corte, en el caso de las protecciones que estén fabricadas bajo la norma domiciliaria, ¿ok? Está normalmente dentro de un rectángulo y se expresa en amperios, ¿ok? Entonces, normalmente van a haber 10.000 o 6.000. En el caso de la norma industrial, ahí sí la podemos expresar en kiloamperios. Entonces acá, poder de corte, acá lo tenemos, ¿ok? El modelo de la familia de ese producto, el número de parte o la referencia, la tenemos acá al ladito. La corriente nominal siempre va al lado de la curva, del tipo de curva. En este caso es curva B, corriente nominal 6 amperios, ¿ok? Y acá tenemos incluso la clase de limitación. Un segundo acá. Que vamos a ver qué es. No sé si han escuchado antes acerca de la clase de limitación. Saben qué significa la clase de limitación, pero igual es un parámetro bien importante al momento de escoger una protección eléctrica. Así que revisémoslo acá a continuación. Cuando hablamos de clase de limitación, ¿ok? La clase de limitación es que cuando ocurre una corriente de cortocircuito y pasa por el interruptor termomagnético o el automático, este va a tener una capacidad más o menos elevada de dejar pasar solo una parte de esta corriente. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un termomagnético que dice que es clase de limitación 1, la línea negra que está acá es la corriente de cortocircuito máxima, la que va a ocurrir. Y la corriente de cortocircuito limitada, ¿verdad? Va a ser lo que yo tengo acá.
¿ok? Es decir, todo esto que está en rojo es lo que me va a dejar pasar el termomagnético a los conductores de la instalación. Del total, él solo me va a limitar lo blanco, lo que tengo en azul. Y todo el restante en rojo, él me lo va a dejar, ese remanente, me lo va a dejar pasar al conductor. Y como pueden ver, es una gran cantidad de la corriente de cortocircuito que va a pasar a mi conductor. Por lo tanto, la temperatura se va a elevar y mi conductor de a poco se va a ir deteriorando. Entonces, si yo escojo una protección termomagnética clase 1, yo debo saber que esa protección termomagnética solo me va a limitar un poco de esa corriente de cortocircuito antes de que opere y antes de que se desenergice, y todo esto me lo va a dejar pasar al conductor. Ahora, si yo tengo una protección termomagnética que en su parte frontal dice que es clase de limitación 2, ¿ok? Ya me va a limitar un poco más, como pueden ver acá. Ya me limita todo esto, ¿ok? Y solo me va a dejar pasar este remanente a los conductores de mi instalación. Por lo tanto, ya la temperatura, si bien todavía es un poco elevada, pero es mucho menor que una protección termomagnética de clase de limitación 1. Y si hablamos de clase de limitación 3, ya es la mejor clase de limitación que existe para una protección termomagnética modular, ¿ok? Donde ya pueden ver que me limita toda esta cantidad de corriente, dejando pasar al conductor solo este pequeño remanente. Por lo tanto, no hay aumentos de temperatura significativos ni que sean dañinos para los conductores de la instalación. Entonces, como leen aquí, la clase de limitación 3 permite prolongar la vida útil de la instalación y sobre todo los conductores eléctricos. Entonces es importante que también consideren al momento de escoger una protección eléctrica que su clase de limitación sea a lo menos 2 o en el mejor de los casos 3. Si la clase de limitación no está expresada acá en la parte frontal, eso quiere decir que esa protección es clase de limitación 1, es decir, no tiene ningún tipo de limitación, por así decirlo. Ahora, si ya ustedes ven en este rectángulo un 2, clase de limitación 2, o 3, clase de limitación 3. En el caso de Legrand, todas las protecciones eléctricas de Legrand son clase de limitación 3, por lo tanto, ayudan a prolongar la vida útil de los conductores. Entonces, Arnoldo me dice, ¿por qué existen estas tres limitaciones? Sí, Arnoldo, existen porque va a depender de la calidad del producto que vas a tener. Si bien al final todos te van a desenergizar ante un cortocircuito, pero ahí vas a ver cuál es la capacidad que tiene de dejar o no pasar esta cantidad de corriente a los conductores. Entonces ahí obviamente hay precios de por medio, calidad, temas de otras cosas y de cada fabricante también, ¿ok? Cada fabricante escoge, a veces nos dicen, y lo sabemos muy bien, que Legrand son los más caros, los más costosos, pero a veces con temas con razón como estos, porque normalmente son productos de buena calidad y que tratamos de que sea lo mejor para nuestros clientes. Así que, como les decía, todas las protecciones de Legrand son clase de limitación 3. Lo escogimos así y nos ubicamos así entre el mercado de las protecciones termomagnéticas. Ahora, si hablamos de las protecciones Betichino, sabemos que son protecciones de, si bien son igual de calidad, una gama un poco más baja y obviamente un poco más económica. ¿Ok? Veamos un poco el interior de la protección termomagnética. Como ven acá, yo les hablaba que teníamos un sistema de detección magnética ante los cortocircuitos, que es esta bobina que está acá. Con esta bobina, el termomagnético puede sensar rápidamente si hay una alza de corriente muy alta en muy poco tiempo, donde me abre y en la cámara de corte se extingue el arco al abrir los contactos y dejar sin energía ese circuito. Entonces, eso como número 1, la sección magnética. Y tenemos el bimetal de detección térmica, térmico magnético, para la ocurrencia de sobrecargas. Como pueden ver, ni se alcanza a ver, pero este es el bimetal. Acá está. Es una lámina muy delgada que trabaja a través de temperaturas. Cuando comenzamos a superar la corriente nominal de a poquito, porque vamos conectando y conectando más cargas, por ejemplo,
a esa zapatilla, a ese alargador, ella va a comenzar a pandearse, a doblarse hasta que me envía acá un mecanismo para abrir el circuito y en la misma cámara de corte extinguir el arco de forma segura, ¿ok? Entonces acá está el sistema magnético, el sistema térmico, disculpen, y bueno, ya esto es la cámara de corte donde les digo se extingue el arco al momento de hacer la apertura y el portadígitos, por supuesto, en la parte frontal, pero así más o menos se nota o se ve al interior una protección termomagnética tipo. Ya hablamos un poco de las definiciones, hablamos de la normalización de temperatura, de la clase de limitación y me faltó, bueno, de acá de lo que conversamos en la parte frontal, hablarles de las curvas de operación, ¿verdad? Así que repasemos un poco el tema de las curvas de las protecciones termomagnéticas. ¿Alguien sabe cuáles son las curvas de los modulares? Que me puedan comentar ahí en el chat cuáles curvas ustedes conocen de las protecciones modulares. B, C, muy bien, Danilo. Perfecto, curva B, C y D, muy bien. Perfecto, es correcto lo que nos indican acá. Tenemos las curvas B, la C y la D para el formato modular, ¿ok? Pero hablemos muy brevemente acerca de las secciones de la curva, porque conocemos bien las curvas y hablemos un poco de las secciones que tiene cada curva, sea la B, sea la C o sea la D. Tenemos 3 zonas de operación. Gracias ahí por comentarme Ruth, Alfredo, Danilo. Genial. Bueno, acá interactuar un poco en el chat. Entonces, como les decía, haciendo curva B, C o D, cualquiera de las 3, tenemos 3 zonas de operación. La primera es esta zona que está acá, que es la zona de operación normal, que va desde 0 hasta la corriente nominal. Supongamos que la corriente nominal para este ejemplo es 10 amperios. Entonces, mi zona normal de operación va desde los 0 hasta los 10 amperios, ¿ok? Y en esta zona de operación normal yo debo tener las cargas o el conjunto de cargas de ese circuito que yo voy a energizar. Porque ¿qué pasa? Si yo coloco cargas y la sumatoria de todas las cargas encendidas me supera esos 10 amperios, entonces siempre el termomagnético, cada vez que yo quiera energizar las cargas, lo va a ver como una falla, ¿verdad? Porque supera la corriente nominal. Entonces, primero que debo hacer mi estudio de cargas, ver qué cargas voy a tener en ese circuito, cuánta es la capacidad que necesito y yo debo ubicar la carga que sea menor que la corriente nominal de esa protección para yo poder energizar todas mis cargas y que no, cuando yo vaya a energizarlas todas, la protección termomagnética me vea como una falla porque está superando su corriente nominal, ¿vale? ¿Ok? Entonces, zona de operación normal, ¿dónde va la carga? Siempre la carga tiene que estar acá antes de la corriente nominal. Recuerden que, ¿cuál es la función de un termomagnético? La principal es proteger a los conductores ante sobrecargas y cortocircuitos, proteger a la instalación. Y la segunda función es que yo pueda energizar las cargas, porque si no las puedo energizar, no estaría protegiendo ninguna instalación eléctrica donde yo pueda instalar artefactos. Entonces, hago mi estudio de carga, veo cuánto necesito y en base a eso yo escojo mi corriente nominal, ¿verdad? Luego tengo la zona número 2, que es la zona de protección ante la sobrecarga, que es esta como curva que veo acá, de esta forma. Y acá, bueno, dependiendo de la corriente, aquí tenemos tiempo versus corriente, dependiendo de por cuánto tiempo esa corriente se va elevando y cuánto es el valor de la corriente, él va a llegar a operarme por sobrecarga en esta zona. Y si ya hablamos de la tercera zona, es la zona de protección a los cortocircuitos, ¿ok? Y ya como saben, la zona de protección a los cortocircuitos, ya estamos aquí hablando de corrientes muy altas y el tiempo de operación tiene que ser muy pequeño. Entonces ya acá esta es la zona que también es llamada como zona instantánea. Tan pronto la temperatura llega a estos niveles, a estos corrientes, ya él tiene que operar en un tiempo bastante corto o pequeño, que hablábamos del tema de los milisegundos. Entonces, zona 1, operación normal, zona 2, sobrecarga y zona 3, protección al cortocircuito. Vamos a ver un poco acá las consultas. Acá me pregunta Hugo, ¿para poder distribuir bien las clases de limitación se deben colocar en todo el tablero o solo en unos circuitos y no generales? Hola Hugo, la clase de limitación es solamente la capacidad que tiene la protección de limitarme al máximo una posible corriente de cortocircuito y que esa corriente de cortocircuito
no vaya a dañar los conductores. Por lo tanto, no es como ser selectividad o asociación o es que uno va a actuar antes que otro, no. Es simplemente limitar la cantidad de corriente remanente que va a pasar a los conductores, ¿ok? Entonces, si hablamos de protecciones eléctricas modulares, lo mejor es que mi tablero en su totalidad tenga todos con clase de limitación 3, o sea, es como el caso ideal, porque entonces estarías protegiendo los circuitos, el conductor de algunos circuitos y de los de otros no. Entonces, la idea es que el cableado de mi instalación dure la mayor cantidad de años posible. ¿Y cómo lo puedo hacer? Escogiendo protecciones con clase de limitación 3, ¿ya? Pero no va más allá de eso, no hay que hacer un estudio, ni escoger si unos sí u otros no, simplemente lo ideal es que todos sean de clase 3 y así yo proteja los conductores de toda mi instalación de eléctrica o de todos los circuitos que tengo en esa instalación, ¿ya? Pero no tiene que ver con temas ni de selectividad ni de asociación, ¿ok? Y Hugo me dice, entonces el tipo de clase, no, la clase de limitación no tiene nada que ver con las curvas en sí, porque es la clase que él tiene de poder retener y limitar la corriente de cortocircuito y dejar pasar al conductor. La curva lo que me va a decir es la rapidez, cuándo va a operar y cuáles cargas yo voy a poder arrancar, ¿ok? Porque hay curvas que están más desplazadas a la derecha o a la izquierda y lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Pero quiero que sepan que la clase de limitación es simplemente el poder que tiene la protección de limitar esta corriente y ya esto tiene que ver con tiempos de operación de disparo, que es otra cosa, ¿ya? Eso. Vamos a ver, espero haya quedado claro. Listo, ahí me dice Hugo que está perfecto. Entonces veamos las curvas, Hugo, para que acá te quede un poco más claro. Las curvas, como les digo, es el disparo que va a tener la protección ante una sobrecarga y ante un cortocircuito. Ubiquemos acá las tres zonas, ¿ok? Tenemos la corriente nominal que va a estar acá, entonces tengo mi zona normal de 0 hasta la corriente nominal, ¿verdad? Luego tengo mi segunda zona, que es la zona de la sobrecarga, y por último, la que tengo acá en rojo es la zona de cortocircuito. Zona 1, zona 2, que es el giro, la guatita acá, y zona 3 acá para actuar ante cortocircuitos, ¿ok? Entonces, la curva B son todos aquellos termomagnéticos donde tienen fijo el termomagnético entre 3 a 5 veces la corriente nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a actuar por cortocircuito entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Si yo escojo un termomagnético de 10 amperios para mi circuito de iluminación, por ejemplo, ¿ok? Ese termomagnético curva V me va a operar por cortocircuito entre 3 y 5 veces esos 10 amperios, es decir, entre 30 y 50 amperios, ¿ok? Entre 30 y 50 amperios, si la corriente, que debería ser normal, es 10 amperios y la corriente que debe circular por ese conductor son 10 amperios, ¿verdad? Y esa corriente, por alguna razón, aumenta a 31, ya entre 30 y 50 él me va a operar por cortocircuito, ¿ok? Entre ese rango. Sabemos que en cortocircuito no vamos a tener corrientes tan pequeñas como esta, pero ya en ese rango no vas a esperar a que este llegue hasta los 10.000 amperios, sino cuando ya él vea que hay una sobrecorriente abrupta entre esos valores, él me va a operar por cortocircuito. Ahora, ¿por qué tengo que yo estar pendiente de las curvas de operación? Y acá es donde les quiero explicar. Yo les dije que la carga debe ir en la zona 1, en la zona normal de operación, ¿verdad? Acá yo debo tener mi carga. Pero ¿qué pasa hoy en día en las redes eléctricas? Pasa que cada día en las redes eléctricas hay más electrónica, por ejemplo, en nuestros hogares. Y hay cargas cada día más inductivas y más capacitivas, donde anteriormente las redes eléctricas eran cargas netamente resistivas. Ahora, cuando yo tengo cargas más inductivas o capacitivas, cuando yo las energizo y ellas arrancan, estas cargas más inductivas o capacitivas tienden a tener unos pics de arranque, unas corrientes
de arranque, que si bien duran poco tiempo y luego se normalizan, existen, así como no sé si han escuchado las corrientes de los transformadores, la corriente inrush. Cuando tú energizas este tipo de carga o inductiva o capacitiva, mientras más inductiva o más capacitiva sea la carga, voy a tener estos pics de corriente que, si bien luego, como les digo, se va a normalizar y va a llegar bien, puede ser que ese pic de corriente justamente sea un valor entre estos 30 y 50. ¿Y qué va a ocurrir? El termomagnético me va a desenergizar el circuito y nunca voy a poder energizar esa carga porque siempre ese pic de arranque me lo va a ver como una falla porque es bien sensible. Las protecciones termomagnéticas curva B son muy sensibles a las corrientes de cortocircuito. ¿Y qué ocurre? Esto ocurre. Ocurre que si yo tengo una carga inductiva que tiene una corriente inrush de 38 amperios, yo nunca voy a poder energizar esa carga con esa curva B para este termomagnético de 10 amperios. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Yo no puedo usar curva B, ¿verdad? ¿Y cuál es la curva hoy en día más utilizada para las instalaciones eléctricas domiciliarias, ya que hemos cambiado un poco las cargas en nuestros hogares y ya no son tan resistivos? La curva C. Aquí Hugo, Moisés, Kerin, gracias. Entonces, como pueden ver acá, la curva B cada día se ha usado menos, va a depender también de las funciones, pero la curva B fue fabricada hace muchos años y fue diseñada para consumos netamente resistivos prácticamente, ¿ok? Para motores, para planchas, hornos, secadoras, procesadores de alimentos. Eran los artefactos que hace muchos años atrás teníamos en nuestros hogares. Ahora, hoy en día, nosotros vamos agregando cargas más electrónicas, cargas más inductivas, más capacitivas, y por esta razón la curva B hace muchos años era llamada la curva residencial, la curva domiciliaria. El día de hoy, como todos ustedes me comentaron en el chat, es la curva C. Hoy en día la curva C es la curva domiciliaria. Y si pueden ver acá pueden ver ambas curvas juntas. La parte térmica, la protección a la sobrecarga son muy parecidas, no hay casi diferencia. ¿Dónde se hace la diferencia? En la parte magnética, que como pueden ver ya no es tan sensible a los cortocircuitos la curva C y se desplaza un poco más a la derecha. Por lo tanto, ya ella no me va a operar entre 3 y 5 veces la corriente nominal, sino que me va a operar entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Y si ponemos el mismo ejemplo de la protección termomagnética de 10 amperios, ya no me opera entre 30 y 50, sino que entre 50 y 100. Y si teníamos esta carga, de ejemplo, inductiva, que tenía una corriente de arranque de 38, ya no voy a tener problemas. Va a poder arrancar esa carga sin problemas y me va a seguir protegiendo y solamente va a operar en caso de que ocurra una falla, pero no me va a ver esa corriente de energización, ese pic de arranque como una falla. Yo voy a poder energizar muchas más cargas, ¿ok? Entonces, acá nos dice ejemplo de aplicación de la curva C. Cargas mixtas, ¿ok? Ya el alumbrado fluorescente no se usa, pero por ejemplo el alumbrado LED, que es un alumbrado electrónico, ¿ok? Microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y cualquier carga que no supere 5 veces la corriente nominal del disyuntor, ¿ok? Acá me dice Kerim una pregunta, pero ¿qué sucede con la iluminación que de acuerdo al pliego 10 recomienda para iluminación curva B, considerando que son cada vez no lineales como es el caso de los LED? Bueno, Kerim, buena pregunta. Y en tu pregunta ya está un poco la respuesta. ¿Por qué? Porque el pliego 10 dice recomienda. No es una obligación. Ellos hacen una sugerencia, una recomendación. Pero ya nosotros, como especialistas del área, si sabemos que tenemos alumbrado LED en mi instalación, lo mejor es ir a una curva C, ¿ok? Entonces, podemos tomar o no la recomendación, pero ya queda en nosotros en un poco aplicar qué iluminación voy a colocar y si es una carga mixta LED, que no es lineal como tú lo dices, curva C sería lo más adecuado. Pero ahí nos hacen ciertas recomendaciones, ya queda en nosotros el tomarlas o no. ¿Ok? Ahora, si la palabra es deberá, ahí sí ya no tenemos que hacer. Pero en este caso nos indica que lo sugiere y lo recomienda, así que aquí nosotros podemos tomar nuestra decisión.
Listo, Kerin, muchas gracias a ti. Buen punto. Y supongamos que ya yo no estoy en una casa, en un domicilio, sino que tengo cargas un poco más terciarias, oficinas y tal vez algunas otras cosas más, y la curva C no me funciona, entonces, y mi corriente de arranque de esa carga todavía con entre 50 y 100 amperios o entre 5 y 10 veces la corriente nominal no me deja arrancar mi carga, me puedo ir a la tercera curva, que es la curva D, donde ya su umbral magnético, su sensibilidad a los cortocircuitos es mucho menor, va entre 10 y 20 veces la corriente nominal, ¿ok? Por lo tanto, ya él me opera por cortocircuito entre los 100 y 200 si ponemos este mismo ejemplo, ¿ya? Si tenemos el mismo ejemplo de 10 amperios. Como pueden ver, aquí están las tres curvas, B, C y D, ¿ok? Ejemplos de aplicación de la curva D, máquinas, herramientas y cualquier carga que no me genere una corriente de arranque mayor a 10 veces la corriente nominal del disyuntor. ¿Ok? Ahora me dicen, Alba, ¿y qué ocurre si todavía la curva D no me funciona? Si yo todavía tengo una carga que tiene una I sub P mayor a 10 veces la corriente nominal de mi protección termomagnética modular, ya acá yo tengo que pasar a otro formato de protección termomagnético y yo me tendría que ir a un caja moldeado, ¿ok? Que es lo que van a ver el próximo lunes, ¿ok? Ahí dice Alfredo, sí, curva D para partidas pesadas. Es correcto, Alfredo. Y como les decía, si todavía ninguna de las tres me satisface, ni la B, ni la C, ni la D cumple con mis requerimientos, tengo que irme a un formato caja moldeado donde tengo mucha mayor libertad para poder jugar con las curvas, con los tiempos de operación. Así que eso lo van a ver el próximo lunes, ¿ok? Así que eso, repasamos curvas B, C y D. Y hay una última curva que quería comentarles a modo general, que es la curva Z. ¿Okay? La curva Z es una curva que es muy, muy sensible a los cortocircuitos. Es aún más sensible que la B. Y ella opera por cortocircuito entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal, ¿ya? Y esto es utilizado sobre todo en circuitos que tienen control, electrónica, domótica, sistemas contra incendio, alarmas antirrobo, todas aquellas cargas que son muy, muy sensibles a los cortocircuitos, que pueden llegar a dañarse y a quemarse, y que son sistemas al final de corrientes débiles, ¿ok? Entonces la curva Z es muy, muy utilizada para este tipo de aplicaciones. ¿Se recuerdan? La curva B iba entre 3 y 5 veces la corriente nominal, la Z va entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. Si ponemos el mismo ejemplo, no me va a operar entre 30 y 50, que era la B, sino entre 24 y 36, ¿ok? Así que, y la curva MA, muy bien, Kerim, sí, está la curva MA, utilizada también mucho en fusibles, para motores, guardamotores, todo el tema, pero también existe, Kerim, y gracias por recordarlo. Ya. Vamos con el punto 5, ya nos queda poquito tiempo para ir finalizando, pero tenemos ahora las normas de instalación, ¿ok? Sabemos que hablamos de la norma de producto, de fabricación, pero también acá en Chile tenemos un nuevo reglamento, bueno, ya no es tan nuevo, ya tenemos desde el 12 de julio de este año 2023, cumplimos 2 años que entró en vigencia este nuevo reglamento con los 19 pliegos técnicos, pero bueno, sigue siendo novedad para nosotros en el mundo eléctrico. Y bueno, quería mostrarles un poco cuáles son aquellos puntos importantes que nos habla el reglamento acerca de las protecciones termomagnéticas. Como les decía, acá tenemos el reglamento, que es el decreto 8, con sus 19 pliegos técnicos, y donde podemos conseguir información acerca de los termomagnéticos, así en línea general, en el RIC número 2, que nos habla de tableros, y en el RIC número 10, que nos habla de instalaciones eléctricas de uso general, y también se habla mucho de ellos en el RIC 11, que es instalaciones especiales, ¿ok? Pero veamos acá algunos puntos a continuación. Y bueno, el primer punto del pliego número 10 es que nos dice que obviamente todos los conductores de los circuitos deberán dimensionarse, es decir, debo escoger un conductor adecuado de modo tal que queden protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito por la protección termomagnética, ¿ok? Y aquí esto está importante, ¿por qué? Porque yo debo tener un balance para yo poder proteger a mi conductor eléctrico, a mi instalación,
ante sobrecargas y cortocircuitos bajo una protección, yo debo balancear un poco lo siguiente, que lo vamos a ver acá. Estos tres que están acá, ¿ok? Para yo poder proteger, ¿qué debo tener en cuenta y qué debo balancear? Primero, la corriente de carga, o aquí conocida como la corriente de servicio de la carga, no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección. Lo que yo les decía, siempre la carga debe ir en la zona normal del termomagnético, que esa zona va de 0 a la corriente nominal. Por lo tanto, la corriente de servicio de la carga no debe superar esta corriente nominal de la protección, ¿ok? Punto 1, que hago un estudio de cargas, veo cuánta es la capacidad que necesito para energizar todas las cargas de ese circuito y en base a eso yo escojo la corriente nominal superior que esté en el mercado, ¿ok? Supongamos, yo necesito, un ejemplo, 9 amperios para yo energizar las cargas del circuito que tengo. ¿Cuál es la corriente nominal superior que existe en el mercado de corrientes de termomagnética nominales? 10 amperios, ¿ok? Y con esa estoy bien. Luego, la corriente nominal de la protección. La corriente de la protección no debe sobrepasar la corriente admisible del conductor, ¿ok? Ya tengo cuál es la corriente de carga que necesito para energizar todos los artefactos en ese circuito. En base a eso, escogí la corriente nominal, pero a su vez, la corriente nominal no me puede pasar la capacidad que tenga el conductor por diseño de fábrica de soportar esa corriente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Irme a la corriente admisible del conductor, o conocida también acá en Chile como las corrientes de tablas, irme a la tabla del nuevo reglamento y ver según la sección del conductor cuánto es la máxima corriente que esa sección del conductor puede soportar de forma permanente sin verse perjudicado, ¿ok? Y en base a esto, yo puedo escoger, ya, la corriente nominal está bien, tengo estos tres elementos debidamente balanceados y todo está correcto. Son tres cosas que yo debo tener en cuenta para poder decir, yo estoy protegiendo a ese conductor ante sobrecargas, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? La corriente admisible del conductor debe ser mayor o a lo menos igual a la corriente nominal de la protección. Entonces, si ponemos un ejemplo, supongamos acá, la corriente de tablas, la corriente de la carga es 9 amperios, ¿verdad? Entonces ya yo sé que la corriente nominal no debe sobrepasar la corriente admisible del conductor. Entonces yo necesito 9 amperios para energizar ese circuito. Por lo tanto, voy a escoger una protección termomagnética con una corriente nominal de 10 amperios. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy, muy sencillo. Acá cumplo con esta exigencia, ¿ok? Que esta corriente no debe superar esta. Y la corriente admisible del conductor debe ser mayor o igual a estos 10 amperios. Entonces yo podría escoger un conductor que soporte al menos, con una sección que soporte al menos esos 10 amperios, y si es superior, obviamente que mejor. Y ahí yo digo que al balancear esto, porque tiene que ser mínimo 10, es un ejemplo muy, muy por encima, ¿ok? Al yo balancear estas tres cosas que acabamos de ver, la corriente de la carga debe ser menor o igual a la corriente nominal de la protección y la corriente de la protección debe ser menor o igual que la corriente que puede soportar el conductor, yo ahí estoy diciendo que yo protejo a la sobrecarga a ese conductor, ¿ok? Importante, ¿qué tengo acá? Unas R. ¿Qué es esta R? Es un factor que yo debo multiplicar a la corriente de tablas si yo estoy utilizando una protección diferente a la termomagnético, es decir, si yo utilizo un termomagnético, esto lo multiplico por 1. ¿Por qué? Porque esta fórmula está hecha para termomagnéticos. Ahora, sabemos que podemos usar fusibles también. No está prohibido el uso de los fusibles. Si yo quiero utilizar fusibles, esta corriente de tablas yo la debo multiplicar por estos factores, ¿ok? Si el fusible es tipo GG menor a 16 amperios nominal, lo multiplico por 0,75. Si el fusible es GG, pero mayor o igual a 16 amperios, lo multiplico por 0,9. ¿Por qué? Porque la corriente nominal del termomagnético de los fusibles no es 1, es a 1 su relación. Y por eso está un poco esta corrección o este factor de corrección para el conductor. Pero en general lo que quiero que se lleven es que
Debemos balancear esta fórmula para que la corriente de carga, ¿ok?, esté desde 0 hasta la corriente nominal máximo, y la corriente nominal de la protección no puede ser superior a lo que puede soportar el conductor, porque sabemos que la protección va a dejar pasar al conductor su corriente nominal de forma permanente y el cable debe ser capaz de soportar esa corriente nominal de la protección sin ningún tipo de problema, ¿ok? Es un poco confuso, pero un poco lógico lo que estamos diciendo, ¿ok? Todos los elementos deben ser capaces de soportar esa corriente que van a estar recibiendo de forma permanente y en el caso de la carga, que tengamos la capacidad necesaria para poderlas energizar todas y que el termomagnético no me esté operando cuando yo quiera energizar algo, ¿ok? Entendido, me dice Hugo. Ahora, Hugo, acá tú me comentas que entendiste perfecto, gracias. La protección a la sobrecarga. Este balance es solo para la sobrecarga, pero ¿cómo yo entonces garantizo que además voy a estar protegiendo al cortocircuito? Tenemos esta segunda sección acá, ¿ok? Y lo primero que debo hacer yo es que la capacidad de ruptura, ¿se acuerdan? La capacidad de corte o de ruptura, que lo vimos en la definición anterior, debe ser mayor o igual a la corriente de cortocircuito máximo. Eso ya lo vimos. Es la capacidad o la robustez que tiene la protección termomagnética de soportar la posible corriente de cortocircuito máximo que voy a tener en esa instalación y luego que yo solucione mi problema, lo pueda reponer otra vez y este no se haya dañado por estar soportando corrientes de cortocircuito mayores a lo que él fue diseñado, para lo que él fue diseñado. Entonces, hasta aquí estamos bien, eso ya lo revisamos, ¿ok? Pero yo también debo estar pendiente de que mi protección termomagnética pueda distinguir una corriente de cortocircuito mínimo. Ya sabemos que la máxima la va a soportar y va a operar, pero también debe vigilar cuando ocurra la corriente de cortocircuito mínima que yo puedo tener en esa instalación y ahí actuar, obviamente, no esperar a que sea una corriente de cortocircuito máxima y solo en ese caso actuar. La protección termomagnética debe actuar ante cualquier corriente de cortocircuito, mínimo o máximo. Entonces, ¿qué debo hacer yo acá? Y sub M, que era lo que teníamos en las curvas de operación, ¿se acuerdan? Debe ser menor o igual a la corriente de cortocircuito mínimo. Yo les decía al inicio que nosotros tenemos un software, que es el software XL Pro de cálculos, y este software nosotros podemos dibujar todas las cargas que tenemos en la instalación y con esto en unos minutos, él me va a indicar, dependiendo de esas cargas, dependiendo de los conductores, la sección, la cantidad de metros, la longitud, cuál va a ser la posible corriente de cortocircuito máximo de esa instalación y la posible corriente de cortocircuito mínima de esa instalación. Que yo recuerdo en la universidad era un cacho el poder calcular esto de forma manual. Lo tenemos de forma muy, muy sencilla en este software, donde en cuestión de minutos nosotros podemos saber cuáles son estos y en base a eso poder escoger también el umbral magnético, poder escoger la capacidad de ruptura adecuada de acuerdo a la instalación. El I sub M es este que está acá, ¿se acuerdan? Entre 3 y 5 veces, entre 10. Entonces, yo necesito que esa curva sea lo suficientemente sensible, la que yo escoja, ¿verdad? Para que me pueda reconocer la corriente de cortocircuito mínima que puedo llegar a yo tener en esa instalación, ¿ok? Así que eso. Se puede descargar, es correcto, Hugo, está gratuito en nuestra página web en www.legrand.cl en la sección de software, descarga de software se llama. ¿Qué tienes que hacer, Hugo? Lo único que tienes que hacer es loguearte con tu cuenta, crearte un correo y una contraseña, inicias sesión y puedes tener acceso a todos los software de forma gratuita. No tienen ningún valor asociado ni ningún feed mensual, lo pueden usar de forma gratuita, ¿ok? Así que ahí lo puedes revisar y tenemos un video tutorial de cálculo, si no me equivoco, sí, en nuestro canal de YouTube, por si quieres revisarlo para usarlo.
Y bueno, ya para ir cerrando un poco, porque nos queda poquito tiempo, no quería irme sin hablarles también del corte omnipolar. Me imagino que ya todos lo conocen, porque ha sido uno de los temas más conversados con este cambio del reglamento. Pero bueno, sí, nos dice el pliego número 10 que en los tableros generales o en los tableros principales de distribución, ¿ok?, de alumbrado, nosotros debemos instalar una protección general, un termomagnético general de corte omnipolar. ¿Qué quiere decir de corte omnipolar? Que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, ¿ok? Entonces, si bien antes en un tablero normal de alumbrado de nuestra casa la protección general era de un polo, ahora debería ser de dos polos, bipolar o un polo más neutro, que también existe. Ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Lo importante que quiero que se lleven acá es que la desconexión de tanto la fase como el neutro deben ser al mismo tiempo, debe ser simultáneo, por lo tanto tiene que ser un mismo dispositivo el que lleve tanto la fase como el neutro en la protección general. Ahora, yo les hablaba de un polo más neutro, no sé si han escuchado eso, pero ¿por qué hablamos de un polo más neutro? Porque el reglamento nos indica, acá en estas letras naranjas, que para dispositivos bipolares, es decir, para instalaciones eléctricas monofásicas, donde tengo fase y neutro, se va a permitir que solo un polo esté protegido, es decir, el polo de la fase va protegido y el neutro que simplemente se seccione al mismo tiempo que la fase. O sea, si en la fase nosotros detectamos alguna falla, se corta en la fase y el neutro, pero la protección termomagnética va a estar solo en el polo de la fase. ¿Y qué nos permite esto? Que sea una solución más económica, ¿ok? Porque solo uno de los dos polos tiene esta protección termomagnética. La del neutro no lo va a tener, él solo se va a cortar y a seccionar si en el caso en la fase se detecta algún tipo de falla, ¿ok? Entonces, en instalaciones eléctricas monofásicas tengo dos opciones que queda ya a decisión del proyectista, decisión del instalador. Puedo usar un polo más neutro, que es una solución más económica, o puedo usar dos polos, que es una situación más costosa, pero que también es una solución más segura, porque también puedo identificar el neutro va a estar protegido termomagnéticamente. El reglamento nos deja usar ambas opciones, queda, como les dije, a elección de la persona encargada de la instalación si quiere usar un polo más neutro o dos polos para instalaciones monofásicas. Si hablamos de instalaciones trifásicas, donde tenemos tres fases y un neutro, y acá nos dice todos los polos deberán estar protegidos, es decir, no puedo usar tres polos más neutros. Los cuatro polos deben estar protegidos para dispositivos, disculpen, tetrapolares, ¿ok? Entonces, ahí está la solución. Hay una excepción. Los tableros domiciliarios que tengan un máximo de 3 circuitos, no es necesario utilizar el corte omnipolar. Tableros domiciliarios nada más. Si tenemos otro tipo de tablero que no es domiciliario, pero que tiene hasta 3 circuitos, es posible que tengamos que utilizar protección de corte omnipolar general. ¿Ok? Y les decía que agregamos en el último webinar de este ciclo un webinar de coordinación de protecciones. Lo hicimos por esta razón. Ahora en el RIC número 10, en la 5142, nos dice que se deberá asegurar se deberá, es obligación, asegurar la selectividad y coordinación de protecciones mediante un estudio de coordinación de protecciones, ¿ok? Donde, ¿qué vamos a ver ahí? Las curvas de operación, el nivel de ruptura de todas esas protecciones, ¿ok? Este estudio, si no me equivoco, le exigen en la memoria explicativa del proyecto, por lo tanto, acá nuestra sugerencia es el poder utilizar, si bien obviamente nuestras protecciones, y si utilizan nuestras protecciones ya el trabajo se simplifican porque tenemos este software de selectividad y asociación donde les entrega ya las curvas, donde les entrega el informe, donde fácilmente ustedes pueden escoger si quieren hacer selectividad y asociación y escogiendo cuál es la protección que van a tener aguas arriba, cuál es la que van a tener abajo, ver hasta cuándo es asociativo, hasta cuándo es selectivo y tener todo este estudio de forma muy, muy sencilla, en pocos minutos. Y acá está lo que me decía Kerim, si no me equivoco, que
Acá nos dicen se podrá utilizar como referencia, se podrá, es una sugerencia este tipo de curvas. Dice B para circuitos de iluminación, pero ya sabemos que si la iluminación es LED, cargas no lineales, lo mejor es utilizar C. Curva C para circuitos de enchufe, D o K para protecciones generales, curva Z, que la vimos también, para protecciones de circuitos electrónicos y la MA para guardamotores y motores, ¿ok? Así que los dejo desde ya invitados a participar en el último webinar de este ciclo, donde vamos a ver toda la teoría de coordinación de protecciones, cuándo hacer selectividad, cuándo hacer asociación, y vamos a poder ver un poco del software, ¿ok? Así que eso va a ser el 11 de septiembre y los invito a inscribirse. Y ya, si me regalan 5 minutitos más, finalizamos. También nos habla, y no lo quise pasar por alto, el tema de la identificación de las protecciones, ¿ok? Es obligatorio que todas las protecciones y aparatos de maniobra que estén dentro de un tablero estén rotulados indicando cuál es el número del circuito y el servicio que ellos cumplen. ¿Por qué les quise hablar de esto? Porque las protecciones de Legrand cuentan con un portaetiquetas y con el software XL por tableros ustedes pueden hacer todas sus etiquetas en el software. Ahí indican si la protección es de un polo, de dos polos, de tres polos y les va a dar los tamaños exactos simplemente para imprimir y llegar a colocar en la parte frontal. Sabemos que hay protecciones en el mercado que no cuentan con portaetiquetas, como lo es también el caso de nuestras protecciones Betty Chino, que es nuestra gama más básica. No tiene portaetiquetas, por lo tanto hay que buscar con algún tipo de lápiz indeleble o cualquier cosa el poder dejar marcada en la parte frontal de la protección. Pero en el caso de Legrand, contamos con portaetiquetas y con el software de tableros ustedes pueden hacer sus etiquetas en el software e imprimirlos y llegar a colocarlos en el portaetiqueta, ¿ok? Los conductores también deben ir identificados, así que tenemos varios sistemas para identificar conductores. Tenemos el MemoCap, tenemos el CAP3 y el Duplix para instalaciones que están listas y simplemente con algunas amarras podemos también identificarlos, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Para ir cerrando ya, me falta muy poquitito, el tema de los peines también. No sé si habían escuchado antes el tema de las protecciones prefabricadas, pero está esta solución desde hace muchos años acá en el mercado. ¿Qué ocurría? Que la NSH 4 del año 2003 no nos hablaba ni prohibía su uso, pero tampoco nos decía que se podían utilizar. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos hitos rechazaban este tipo de instalaciones porque el reglamento simplemente no mencionaba nada acerca de esto. Entonces, ahora se menciona, nos dicen que podemos utilizar conexiones prefabricadas siempre que usemos el 100% de sus accesorios de fábrica. En el caso de Legrand, este es el único accesorio de fábrica que se requiere. ¿Y para qué son los peines? Bueno, nos ayudan a disminuir muchísimo los tiempos de cableado de las protecciones adentro de los tableros, sobre todo en proyectos muy, muy grandes, por ejemplo, proyectos de inmobiliarias, donde hay que cablear un tablero por departamento. Con los peines, estas conexiones prefabricadas, se hace mucho más sencillo el realizar las conexiones de las protecciones. Y en el caso, yo les dije que en el RIC 11 también se hablaba un poco de las instalaciones y de las protecciones, ¿verdad? Y también quise dejar esto acá para que lo sepan. Las protecciones de X cubo de Legrand cuentan con un pequeño hoyito, como lo ven acá, para poder hacer el bloqueo cuando estamos trabajando en un circuito en específico, en una máquina en específico, en un motor, y no queremos que por error alguien vaya a energizarlo. Entonces, la protección cuenta con un hoyito para poder colocar una amarra, pero lo mejor y lo más recomendado es que puedan utilizar el accesorio correspondiente que se coloca en la manilla del termomagnético y donde podemos llegar a colocar un candado para evitar la energización por error o por accidente si estamos trabajando en ese circuito en específico. Así que existe este bloqueo, algo que es exigido en el punto 8.15.6 del RIC 11. Y ahora sí, cerramos con un poco la oferta, muy, muy brevemente. Como pueden ver, si hablamos de termomagnéticos, tenemos en formato modular, tenemos en formato caja moldeada y corte en aire. El próximo lunes lo van a ver en detalle, con corrientes nominales que van desde los 10 amperios, si no me equivoco, hasta los 6.300, con capacidad de corte que van desde los 6.000 hasta los 100 kiloamperios. ¿Ok? Es una gama muy, muy completa. Y si nos enfocamos en la modular, tenemos tres, que son con las que quiero cerrar el día de hoy. Tenemos una gama básica, simple, sencilla,
que es una aplicación netamente residencial, que es nuestra gama RX Cubo, lanzada el año pasado, si no me equivoco, es de las más nuevas que tenemos, y cubre todas las necesidades de una instalación eléctrica domiciliaria sencilla, residencial. Ahora tenemos una gama media, que es la TX Cubo, que ya su aplicación es residencial, pero un poco terciaria. ¿Por qué? Porque me permite incorporar funciones adicionales, señalización, comando, mandos a distancia, ya me permite jugar un poco más para otro tipo de instalaciones que lo requieran. Y por último, nuestra top de gama, que es nuestra gama premium, la DX Cubo, ¿ok? Que ya su aplicación es más terciaria industrial, también se puede utilizar en residencial, tenemos curva C, pero ya su aplicación va un poco más allá con una amplia gama de funcionalidades, ¿ok? Así que RX Cubo, les dije, curva C netamente, por eso les decía que es una gama básica netamente para residencial. Acá no tenemos ni curva B, ni curva D, y ni curva Z, ¿ok? Y el poder de corte es solamente 6.000 amperios. No tenemos nada más, los tenemos en un polo. Aquí está un polo más neutro, ¿lo alcanzan a ver? La N que está ahí. Y acá tenemos dos polos. ¿Cómo diferenciamos un polo más neutro de dos polos? Que tenga la marcación de dónde va el neutro. ¿Por qué? Porque acá no hay protección termomagnética. 3 polos y 4 polos, ¿ok? De acuerdo a la norma 898, que fue la que hablamos en un inicio, con corrientes nominales que van desde los 6 amperios hasta los 63. TX, nuestra gama media, ¿ok? Acá tenemos curva C también, tenemos un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos, clase de limitación 3, como les decía, todas las protecciones Legrand ayudan a proteger los conductores de la instalación. Y nuestro top de gama, nuestra gama premium, la DX Cubo, pueden ver tenemos curva B, C y D, capacidad de corte 6.000 y 10.000 amperios, ¿ok? Un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos. Y una de las novedades que tiene esta gama y que gusta mucho a los clientes, ahora con este cambio del corte unipolar, es que el de un polo más neutro ocupa solo un módulo Ariel DIN. Sabemos que en los tableros eléctricos siempre falta espacio, el espacio es muy acotado, pequeño, y donde nos podamos ahorrar cualquier tipo de espacio, sobre todo al tener que dejar el 25% de espacio disponible para crecimiento futuro, es bien agradecido. Por tanto, a diferencia del RX y del TX, que un polo más neutro ocupa 2 módulos Ariel DIN, el DX ocupa solo un módulo Ariel DIN y la N está debidamente identificada. Entonces es lo más parecido a lo que teníamos anteriormente, donde la protección general ocupaba solo un módulo. ¿Ok? 2 polos, 4 polos, 3 polos, todo lo tenemos. Así que con eso quería cerrar. Les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy en este segundo webinar del ciclo de protecciones eléctricas. Esperamos hayan podido repasar ciertos conceptos, hayan podido recordar ciertas cosas, conocer algunas novedades y obviamente repasar un poco el tema del reglamento, que como les decía ya no es tan nuevo, pero a medida que lo vamos repasando vamos memorizando algunas cosas más. Así que gracias a todos por su participación, por acompañarnos siempre estos días lunes. Los esperamos el próximo lunes para ya hablar de los mismos termomagnéticos, pero caja moldeada y corte en aire y cómo funcionan estos a lo largo de la instalación eléctrica. Les voy a dejar una breve encuesta de satisfacción, que es como siempre cerramos. Y bueno, recordarles que descarguen su diploma de participación, que si tienen cualquier duda o consulta nos pueden escribir al correo de Legrand Academy, y que bueno, ya nos quedan un par de capacitaciones para finalizar. Así que bueno, gracias a todos, esperamos hayan podido resolver todas las dudas o consultas. La grabación la vamos a dejar disponible a partir de mañana martes o puede ser a más tardar el miércoles en nuestro canal de YouTube por si desean revisarla nuevamente. ¿Ok? Así que eso, los que se tengan que ir, agradezco mucho su participación, que tengan una muy buena semana. Me voy a quedar acá un poco respondiendo algunas consultitas en el chat y que les vaya muy bien esta semana y esperamos verlos entonces el próximo lunes. Así que gracias por todo y hasta la próxima. Grupo Legrand,
Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.